¿Cuántas veces nos han contado desde la escuela de los grandes héroes que eran unos ángeles y dieron su vida por el país sin pedir nada a cambio? Y de aquellos horribles villanos que parecían haber sido sacados de las películas de James Bond. Es por esto que muy adentro de nosotros nos preguntamos si todo lo que nos cuentan es real, y para conocer la otra parte de la historia que no te cuentan convenientemente, aquí les dejo el último video del año, los grandes mitos de la historia de México. Empezamos. Número 1. Miguel Hidalgo, el falso padre de la patria. Siempre nos han enseñado que gracias al cura Miguel Hidalgo, llamado el padre de la patria, por su gran labor y buen corazón se ganó la guerra de independencia, pero lo que no te cuentan en la escuela es que llevando una imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte y utilizando el nombre de ella llevó a la muerte a miles de indígenas que no tenían ninguna preparación con las armas y batallas, eran en su mayoría alfareros, cultivadores y lecheros. Asimismo llevó a cabo una de las masacres más sangrientas de la independencia, cuando al tomar la Alhóndiga de Granaditas, por instrucciones de Hidalgo, sus soldados saquearon y asesinaron a miles de civiles y soldados que estaban superados en número y se habían rendido. Desenmascaremos entonces la verdad acerca del nombrado Grito de Dolores y conozcamos más a fondo al cura Miguel Hidalgo. Conocido en México como el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote, militar y revolucionario, que dirigió política y militarmente a las tropas insurgentes en la batalla por la independencia de México desde sus inicios, con el llamado Grito de Dolores de 1810, hasta el 30 de julio de 1811, cuando fue capturado y después fusilado por un pelotón a favor de los españoles. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor y nació en 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, ubicada en Guanajuato. Era el segundo de los 4 hijos del matrimonio de Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga. Su educación comenzó en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, Michoacán, colegio fundado por el primer virrey de la Nueva España. Allí recibió una formación en letras clásicas, latín, francés y literatura, así como sus estudios sacerdotales. Se dice que a los 17 años era ya un maestro de filosofía y teología, al que sus compañeros apodaban el Zorro, en alusión a su astucia para los debates. También se dice que manejaba con fluidez el náhuatl, el otomí y el purépecha, ya que muchos de los peones de la hacienda donde vivía eran de ascendencia indígena. Una vez culminados sus estudios, Miguel Hidalgo impartió clases en su colegio, del cual llegó a ser rector en 1788. Ese mismo año fue ordenado sacerdote católico y asignado en 1803 a la parroquia de Dolores, en Guanajuato. Allí llevó a cabo una labor de enseñanza muy estrecha con la población indígena y trabajó codo a codo en los viñedos, las construcciones y los criaderos de abejas, y por esta razón se convirtió en un cura muy querido por la gente pobre y respetado por personajes muy influyentes. En 1810, a Miguel Hidalgo se le acercó un militar novohispano que era Ignacio Allende, quien junto a Juan Aldama y Mariano Abasolo formaban parte de la conspiración de Querétaro, organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. La popularidad del cura Hidalgo era tal, que los conspiradores lo veían como un posible líder para la insurgencia, dada su amistad con personajes muy influyentes de la política virreinal, como el intendente de Guanajuato Juan Antonio Riaño o Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, y muy sobre todo por la alta popularidad entre los indígenas. El de mayor participación en esta conspiración era Allende, quien difundía las mismas ideas del licenciado Primo de Verdad y consideraba que, mientras España estuviera invadida por Francia, era un deber de los americanos formar una junta que rigiera a la Nueva España y la conservara para Fernando VII. Sin embargo, hacía falta la intervención del pueblo, para que, con su participación, cayeran los cimientos del sistema virreinal, y claro se necesitaba un líder con carisma y reputación regional, que fuera seguido por el pueblo, y por esto fue invitado el cura de Dolores, quien con su liderazgo forjado durante todos los años que vivió en la región, había ido ganando prestigio y buen nombre. Hidalgo escuchó la propuesta revolucionaria y estuvo de acuerdo en conducir el alzamiento. Juntos acordaron que el 1 de diciembre, día de la Virgen de San Juan de los Lagos, sería la fecha en que comenzaría el alzamiento. Sin embargo, posteriores consideraciones los obligaron a adelantarla hacia el 2 de octubre, por cuestiones tácticas y militares.
Pero eventualmente, se supo que las autoridades virreinales habían descubierto la conspiración y se preparaban para neutralizarla, lo que obligó a improvisar el alzamiento el 16 de septiembre. Aquella madrugada de septiembre, Allende llegó a la parroquia de Dolores con la noticia de que muy pronto las fuerzas del nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas, procederían a capturar a los conspiradores de Querétaro. De hecho, ya Epigmenio González había sido capturado y existía una orden de aprehensión contra el propio Allende. Era, pues, ahora o nunca, debían encender la mecha revolucionaria antes de lo esperado. Desatendiendo las protestas de Aldama para pensar mejor las cosas, y viendo que se habían finalmente reunido en casa del párroco un total de 15 a 16 de sus seguidores, entre alfareros, artesanos y veladores, mandó a que estos reunieran armamento que tenían almacenado en sus talleres y se dirigió a la prisión del pueblo para liberar a un total de 50 reos. Después de eso, se dirigieron a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con su armamento, para luego dividirse entre Hidalgo y Allende para reunir y arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al campanero que llamase a la misa que se debía de oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la Guerra de Independencia. Cabe destacar que, debido a la falta de testigos de primera mano, no se saben las palabras exactas ni el orden específico con el que acontecieron los sucesos. Pero se dice que fue más o menos así. Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. El llamado de Hidalgo tuvo un éxito inmediato, y pronto se levantó un ejército de alrededor de 600 hombres, a cuya cabeza estaban Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo. Y con este primer ejército insurgente avanzaron sin resistencia alguna sobre Celaya, Salamanca y Acámbaro, donde Hidalgo fue proclamado capitán general de los ejércitos sublevados, para incomodidad de Allende y Aldama, quienes eran militares de carrera. Luego tomaron a Totonilco, donde tras merendar con el capellán de la sacristía de aquel lugar, Hidalgo tomó un cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual colocó en una lanza a modo de estandarte, para enarbolarlo como símbolo de la insurgencia. Asimismo ganaron en San Miguel el Grande, hoy llamado San Miguel de Allende, donde el regimiento de la Reina se unió a la insurrección. Al amanecer del viernes, 27 de septiembre, Hidalgo y sus tropas, que ya ascendían a un total de 15,000, abandonaron Irapuato y llegaron a la hacienda de Burras, por el rumbo de Marfil, a pocos kilómetros de Guanajuato. El viejo amigo de Hidalgo, Juan Antonio Riaño, comenzó a hacer acopio de provisiones y efectivos en la Alhóndiga de Granaditas. Igualmente invitó a los europeos y criollos notables de la ciudad a que se refugiasen en aquella gran fortaleza. Hidalgo se enteró que Riaño apenas contaba con 400 soldados y unos 200 civiles armados. El cura recibió toda esa información por parte del recién incorporado Mariano Jiménez, exalumno del Colegio de Minería y director de la Valenciana. El día 28 de septiembre, antes del inicio de la batalla, y consciente de la delicada situación en la que se encontraba su antiguo amigo, Hidalgo envió 2 cartas a Riaño. En la primera, el párroco hacía constatar al intendente de que su ejército ascendía a más de 50,000 hombres y que si no accedían a la rendición de la ciudad, entonces aplicaría todas las medidas necesarias contra la misma, sin dar esperanza de cuartel. Mientras tanto, en la segunda letra, de índole más personal, Hidalgo reconoce que si bien se batiría contra Riaño en calidad de enemigos, estaba dispuesto a ofrecer garantías de protección a su esposa e hijos. Tras recibir la respuesta oficial de Riaño, en que se negaba a entregar la plaza y a reconocer a Hidalgo como capitán general de la insurgencia, este ordenó a Allende dar inicio al ataque y apoderarse de la ciudad de Guanajuato. La batalla comenzó y tras varias horas de combate, al notar que la mayor parte de las fuerzas enemigas se estaba concentrando en una de las trincheras principales, quiso el Riaño salir a reforzar aquel punto. Sin embargo, recibió un balazo de fusil sobre el ojo izquierdo, matándolo al instante. Alrededor de las 4 de la tarde, varios miembros de la muchedumbre que se unieron a los insurgentes habían saqueado una tienda que se encontraba cerca de la Alhóndiga y extraído de ella varias rajas de ocote y aceite, con las cuales comenzaron a prender fuego a la puerta de la gran bodega.
Por su parte, otros tantos jornaleros que trabajaban en las minas y se habían unido al movimiento, estando entre ellos el legendario Pípila, Juan José de los Reyes Martínez, que en la historia nos lo pintan como un gran héroe, no era más que un gran asesino. Se habían colocado losas de piedra amarradas sobre sus espaldas para luego acercarse al portón con teas encendidas, para posteriormente untarla con brea y prenderle fuego, pudiendo finalmente entrar al edificio y matar a cuanta persona se encontraba dentro. La conquista de Guanajuato y sus consecuencias volvieron de nuevo a provocar tensión entre Hidalgo y Allende, quien nunca pudo perdonarle al cura todos los excesos que, en su pensamiento, el cura permitió deliberadamente. En resumen, Hidalgo asesinó a su mejor amigo y llevó a cabo la masacre de cientos de civiles y soldados, cuando en un momento se habían rendido. A estas alturas, las diferencias entre los líderes revolucionarios eran insalvables. Allende incluso había contemplado la posibilidad de envenenar a Hidalgo para hacerse con el mando de la tropa y salvar de las manos del bribón del cura lo que quedaba de la rebelión. El 25 de febrero, en Aguascalientes, Allende, Aldama, Abasolo y Rayón acordaron despojar a Hidalgo del mando de las tropas insurrectas mientras planificaban su huida a los Estados Unidos, en donde podrían comprar nuevo armamento y retomar la lucha. El 21 de marzo, cuando Hidalgo llegó al supuesto territorio seguro, ya habían capturado a sus colegas revolucionarios, y no fue difícil sumarlo a él también al grupo de prisioneros. Los líderes rebeldes fueron enviados a Chihuahua, donde se les enjuició y condenó por alta traición. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados en la plaza de la ciudad el 26 de junio, mientras que Hidalgo, al ser sacerdote, debió enfrentar además a un tribunal de la Santa Inquisición, que lo condenó por sedición, herejía y apostasía. Sin embargo, antes de morir, tuvo derecho a la confesión y la comunión, de modo que no fue realmente excomulgado. El 30 de julio de 1811, al amanecer, Miguel Hidalgo fue fusilado en el patio del antiguo Colegio de Jesuitas de Chihuahua. Pidió que no se cubrieran sus ojos, ni se le fusilara de espaldas, como se estilaba hacer con los traidores. Tras la muerte, fue decapitado, su cuerpo permaneció sepultado en Chihuahua, mientras que su cabeza se sumó a las del resto de los líderes rebeldes en la Alhóndiga de Granaditas, donde fueron exhibidas al público en cajas de hierro, como una advertencia. Número 2. El cuento de los niños héroes. Nos han enseñado desde pequeños que la historia de los niños héroes está llena de valor y coraje, que de esa manera tenemos que defender a nuestro país y morir por él. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que la historia de los 6 niños héroes es leyenda y mito, que en realidad mucho de lo que nos dicen nunca sucedió. Nos inventaron que por sus edades eran infantes, que Juan Escutia se lanzó con la bandera para que no cayera en manos de los estadounidenses, que solo fueron ellos 6 que defendieron el castillo de Chapultepec y que después de 100 años encontraron sus restos en el campo de batalla. Hoy se sabe que el sistema político mexicano manipuló la historia, nos mintió y negó su lugar a otros personajes que también participaron en 1847. Descubramos, pues, las mentiras y verdades a medias. Los niños héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial se contó por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el Porfiriato, pero 100 años después, en 1947 se deformaron los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas, para destacarlos mucho más y convertirse en un mito heroico. Aunque fueron varios los hombres que murieron en ese ataque, la historia solo se centra en 6 cadetes. Vicente Suárez. Nació en Puebla y era muy bajo de estatura, lo cual facilitó su escondite. Aún así tomó un rifle y emprendió la huida para defender el castillo de Chapultepec. Tenía 14 años al momento de su fallecimiento. Fernando Montes de Oca. Con 18 años de edad, el oriundo de la Ciudad de México pertenecía a la primera compañía, por lo que estaba capacitado para luchar ante cualquier ataque que se pudiera presentar alguna vez en el castillo de Chapultepec. Francisco Márquez. Siendo el más joven del grupo con 12 años de edad, fue uno de los niños héroes que más se recuerda, gracias a su valentía. Nació en Guadalajara y ahora forma parte de los personajes ilustres nacidos en Guadalajara. Juan de la Barrera.
Tenía 19 años de edad al momento de su fallecimiento. Nacido en la Ciudad de México, era descendiente de Pedro de la Barrera, uno de los conquistadores españoles que llegaron con Hernán Cortés. Agustín Melgar. Aunque nació en Chihuahua, vivió toda su infancia en la Ciudad de México, en donde cuidó por varios años de su hermana menor. Es conocido como el más práctico del grupo, ya que intentó crear una pistola nueva durante la batalla. Juan Escutia. Es el más conocido de los niños héroes, ya que se cree que se lanzó con la bandera de México desde lo alto del castillo de Chapultepec, aunque es un mito que ha sido desmentido en varias ocasiones por diversas razones. Tenía 20 años al momento de su fallecimiento. El argumento principal del acto heroico históricamente conformado dice que estos 6 cadetes y otros 40 más habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar, y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Diversos pasajes de ese relato se han colocado en la imaginación del mexicano como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuentan la participación de los 6 cadetes en la batalla, de lo cual solo se tiene plena certeza en el caso de Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Asimismo, dentro del mismo relato heroico y con el paso de los años y muchas décadas después, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como que estos cadetes fueron los últimos en morir en la batalla, que ante la carencia de municiones mataron a bayoneta calada a soldados estadounidenses, y quizá el más popular en México es que Juan Escutia, al ver perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella, y murió en Los Riscos, debajo del cerro de Chapultepec. Investigaciones de 1947 hechas por el ejército mexicano, las cuales carecen de respaldo documental público y de protocolo científico, identificaron 7 cráneos en los llamados ahuehuetes de Miramón como los de los cadetes, los cuales fueron colocados por medio de ceremonias oficiales en el altar a la patria, un monumento que se encuentra debajo del castillo, junto a los del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, pero en realidad no existe una certeza científica de que estos restos pertenezcan, en efecto, a los cadetes. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México, y el motivo de la batalla y de la invasión en general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México se defendió. Las primeras batallas en el Valle de México fueron en Padierna, Churubusco y Molino del Rey, donde los estadounidenses se alzaron con la victoria. Uno de los últimos puntos clave que defendía la ciudad era el cerro y castillo de Chapultepec, en donde había un colegio militar con alrededor de 100 alumnos y 800 soldados de diferentes batallones del ejército mexicano. Chapultepec estaba comandado por el general Nicolás Bravo, uno de los héroes de la independencia. También estaban presentes hombres del batallón de San Blas bajo las órdenes del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. El ejército estadounidense bombardea durante todo el 12 de septiembre la línea de defensa, y el día 13 hicieron el asalto al castillo, y en este ataque fallecerían cerca de 300 soldados mexicanos, así como el comandante del batallón de San Blas, Felipe Santiago Xicoténcatl, quien defendió la bandera y resultó herido de muerte. La posición fue ganada con relativa facilidad por las tropas de estadounidenses comandadas por William Worth. Dentro de este episodio se ubica el evento conocido en México como el martirio heroico de los héroes de Chapultepec. Después de la batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre, el general Mariano Monterde, director del colegio militar, le pidió a los cadetes que se fueran a sus casas, pues era el último baluarte de defensa. Algunos alumnos le solicitaron permiso para permanecer acuartelados y defender al país de los invasores hasta la muerte. Las edades de los cadetes oscilaban entre los 13 y 18 años, los instructores oficiales a cargo tenían un poco más de edad, pero jóvenes todavía. Estas son las grandes mentiras de los 6 niños héroes que nos contaron en la escuela. Número 1. No eran todos niños. De acuerdo con el historiador Alejandro Rosas y datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los 6 cadetes tenían entre 14 y 20 años de edad.
En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20, por lo que podemos considerar que es una verdad a medias. Número 2. No solo eran 6 cadetes. De acuerdo con el historiador, la historia oficial se encargó de reducir la batalla de Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, pero aquel 13 de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos, que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres más y medio centenar de cadetes del colegio militar. Por lo que no solo eran 6. Número 3. Juan Escutia y la bandera. Para Rosas este es quizás el mayor mito que rodea a los niños héroes, ya que Escutia no murió por un salto, ni envuelto en una bandera, sino cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el Jardín Botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Cecilia Vargas Ramírez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, destaca que la práctica de esconder la bandera o envolverse en ella para alejarla del enemigo fue, de hecho, algo común en esta guerra contra Estados Unidos. A lo que dijo: los testimonios y documentos que tenemos no señalan que Escutia lo hiciera, pero sí otros héroes como Santiago Xicoténcatl, quien era teniente coronel del batallón de San Blas y fue de los últimos que quedó defendiendo el castillo frente a compañeros que desertaron para salvar sus vidas. Sin embargo, pese a ser considerado como uno de los grandes héroes de la batalla, Xicoténcatl no cuenta ni de lejos con el reconocimiento popular del grupo de 6 niños. Número 4. Las osamentas de los 6 niños héroes. Esto se debió porque a 100 años de aquella batalla, se realizó un homenaje y el presidente estadounidense Harry Truman visitó México para depositar una ofrenda a los caídos y pronunciar una frase que no fue bien recibida por muchos mexicanos: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. El malestar popular, sin embargo, se calmó poco después cuando surgió la noticia de que 6 osamentas habían sido encontradas en la ladera del cerro de Chapultepec y que rápidamente fueron atribuidas a los niños héroes. Eso se dio por hecho y fue una farsa de Miguel Alemán, presidente mexicano en aquella época. No hubo ni peritaje ni participó ningún antropólogo en su identificación. Número 3. Antonio López de Santa Anna y la mentira de la venta del territorio. Cuando vemos la imagen de Antonio López de Santa Anna, lo primero que se les viene a la cabeza es lo que en el colegio les enseñaron, que era un traidor de la patria y que vendió más de la mitad del territorio mexicano, así como dejarse perder la guerra contra Estados Unidos, por unos $. Lo que no te cuentan en la escuela es que fue un hombre patriota y defensor de México, ya que los que vendieron la mitad del territorio nacional fueron aquellos que se consideraban liberales en aquella época, y firmaron el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Y de la misma manera él no perdió la guerra, él quiso seguir luchando, pero el benemérito de las Américas, Benito Juárez, no lo dejó entrar a Oaxaca con su ejército. Y por último, la escuela te cuenta un cuento sobre la venta del territorio mexicano, confundiendo esto con la venta de las mesillas, que sí vendió. Habiendo dicho esto, aclaremos las mentiras sobre Antonio López de Santa Anna. ¿Quién era Antonio López de Santa Anna? Fue un político, militar y dictador mexicano, fue presidente de México y aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Esto en gran medida, porque en las ocasiones que fue electo como titular del cargo, solicitó múltiples licencias para abandonarlo, para luego reincorporarse con la misma constancia. Nació el 21 de febrero de 1794. Sus padres fueron Antonio López de Santa Anna y Pérez y Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Ambos padres deseaban para él un porvenir tranquilo y acomodado, como correspondía a un joven aristócrata de ascendencia española. Sin embargo, por su carácter aventurero y sus deseos de sobresalir, consiguió ingresar en el ejército real de la Nueva España a los 16 años. Durante su adolescencia su familia se radicó en la ciudad de Veracruz, donde ingresó como cadete en el ejército real, pese a la oposición de su padre, que deseaba que estudiara derecho.
En 1810 se desempeñaba como capitán del ejército realista cuando se produjo el Grito de Dolores y se inició la lucha por la independencia. Entonces su regimiento fue movilizado para combatir a las tropas de Miguel Hidalgo, pero tras el fusilamiento del sacerdote criollo, fue destinado a Texas. Luego de una extensa carrera militar y política, en 1833 asumió la presidencia de la República, iniciando una seguidilla de 4 mandatos breves y casi consecutivos. Siendo ya presidente, tras la rebelión del estado de Texas, Santa Anna se puso al frente del ejército y obtuvo una gran victoria en la batalla de El Álamo en 1836, pero un mes después sufrió una humillante derrota en la batalla de San Jacinto. Tras ser tomado prisionero y firmar el Tratado de Velasco, que es el documento que formaliza la separación de Texas del territorio mexicano, fue enviado a Washington, donde el presidente estadounidense Andrew Jackson le exigió que firmara y respetase la independencia de Texas, el cual fue firmado el 14 de mayo de 1836 en circunstancias en que debió decidir entre su vida y ceder los territorios de Texas. A su regreso a Veracruz, su carrera política parecía terminada, ya que había perdido su prestigio militar y el apoyo popular. Pero luego de perder una pierna durante la Guerra de los Pasteles volvió a ser considerado como un héroe nacional. Aprovechando esa popularidad, Santa Anna asumió otra vez la presidencia durante 1839, para volver al poder en 1841, 1843 y 1844. Su gobierno pronto derivó en una dictadura, durante la cual se autoproclamó como presidente vitalicio, se hizo llamar Alteza Serenísima e impuso impuestos ridículos, entre ellos a la posesión de puertas, perros y ventanas. También cedió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, a cambio de unos $10 millones, que al parecer utilizó en beneficio propio. Su gobierno llegó a su fin en 1855 cuando los liberales proclamaron el Plan de Ayutla, que consiguió una gran adhesión en todo el país. Sabiendo ahora quién era Santa Anna, desenmascaremos entonces algunas de las acusaciones en su contra. ¿Es cierto que Santa Anna traicionó a México vendiendo parte del territorio del país? Las acusaciones de traidor apelan a cosas que no están basadas en la verdad. Se le acusa de traidor por haber aceptado la independencia de Texas en el Tratado de Velasco de 1836, cuando en realidad él estaba preso. De hecho, en este tratado no reconoce la independencia de Texas. Tuvo muchas discusiones con sus captores, lo podemos ver por la cantidad de borradores que rechazó aún sabiendo que era un presidente preso y que, como tal, su firma no tenía validez. Lo que acordó en realidad en ese documento fue aceptar que una comisión tejana fuera a México a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Se dice también que vendió la mitad del país y no fue así. El territorio se perdió tras perder la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que firmó el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados que intentaban detener la guerra, donde se perdieron aproximadamente 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. Sin embargo, Santa Anna no vendió nada ya que estaba otra persona en su cargo. Es más, Santa Anna, en tanto, quiso continuar la guerra para defender el territorio, yéndose a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo y le prohibió la entrada. Oficialmente se dio fin a esta guerra el 2 de febrero de 1848 cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, también conocido como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Con la firma en ese documento México daba por perdido grandes extensiones de territorio al norte del país, incluyendo partes que hoy en día son Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Finalmente, lo que sí se sabe en términos económicos es que Estados Unidos le pagó a México 15 millones de pesos en consideración por la extensión adquirida y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. ¿Se dejó perder la guerra contra Estados Unidos por dinero? Bueno, esto es falso. Debemos saber que sí fue un corrupto, pero las cosas sucedieron de diferente manera. Cuando él estaba en el exilio en Cuba, antes de que empezara la guerra,
el presidente James K. Polk mandó varios comisionados para sobornarlo no solo a él, sino a todo el Congreso. Esto porque los estadounidenses querían que México cediera sin necesidad de entrar en guerra. Santa Anna se aprovechó de la situación y jugó con los comisionados. Aceptó el soborno y ya con la guerra iniciada, quiso volver y defender al país. Antes ya se había quedado con el dinero de los norteamericanos, a quienes prometió cosas que después no cumplió. Estados Unidos dejó que ingresara a territorio mexicano con la condición de que persuadiera a los mexicanos de ceder parte del país, pero él hizo lo contrario. Utilizó los fondos norteamericanos para formar un ejército en San Luis Potosí, con el cual luchó en todas partes defendiendo a México. Era un hombre sumamente nacionalista y patriota que defendió al país de los españoles y los franceses. Aunque sabemos que las cosas le salieron mal, ya que perdió la guerra y para variar, fue un hombre corrupto, pero de traidor no tiene nada. Si acaso se le puede acusar de vendepatrias por la venta de la mesilla, en los estados actuales de Arizona y Nuevo México, en 1853. Pero la historia popular que nos cuentan en la escuela erróneamente confunde la pérdida de la mitad del territorio con la venta de la mesilla. ¿Quién difunde dicha mentira de Santa Anna? Esto se empieza a inventar desde la guerra entre México y Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa comienza, desde su propia agenda política, a difundir tales acusaciones. Sin embargo, el perfil de traidor bien establecido empieza con el reinado liberal y con Benito Juárez y fue una manera fácil de afrontar el trauma de la guerra contra el país vecino. Este tipo de cosas suceden a menudo en la historia, por esa razón también se creó el mito de los niños héroes en 1868, en donde sí hubo cadetes que lucharon, pero lo de los 6 héroes y el joven que se tiró con la bandera es un mito. Son formas que se inventa un país para superar sus traumas. En este contexto, Santa Anna surge como el gran malvado de la historia. En el porfiriato también se generaron falsedades, como aquella que dice que fue reelegido 11 veces, cuando en realidad solo ocupó la silla presidencial en 6 ocasiones. Fue una forma de justificar las reelecciones de Díaz. Se quiso exagerar la inestabilidad de la época de Santa Anna para poder ensalzar la Pax, nombre que se le da a la paz porfiriana y el progreso porfiriano. ¿Fue un tirano? De 1853 a 1855 fue un dictador terrible. Comenzó, si se puede decir, con ideas moderadas, con gente como Lucas Alamán, una persona muy allegada a Santa Anna, quien fundó los periódicos El Tiempo y El Universal de ideología conservadora. Al mismo tiempo escribió Historia de México. Y fue fundador del Museo Nacional Mexicano en la Ciudad de México y del Archivo General de la Nación. Pero cuando muere de neumonía el 2 de junio de 1853 en Ciudad de México y fallece también José María Tornel, las cosas cambian. Ellos lo hubieran conducido por un camino más ilustrado. La carrera política de Santa Anna es larguísima. En 1820 era constitucionalista, federal, republicano, liberal y de ideas generosas. Pero como todos los hombres de su generación, golpeados por los fracasos constitucionales y la rebelión de Texas, acaban abrazando la idea de una dictadura. Santa Anna sí fue un tirano, pero no durante toda su vida. Santa Anna al final de su último mandato fue exiliado, pero finalmente, aprovechando la amnistía general durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, regresó definitivamente a México en 1874. Para entonces, Santa Anna ya era un veterano de 80 años que padecía cataratas y al que el pueblo mexicano tenía en el olvido, ya que no fue tomado en cuenta durante el aniversario de la batalla de Churubusco. El general Santa Anna moriría 2 años después en su casa ubicada en la calle de Vergara, hoy calle de Bolívar, número 14, en la Ciudad de México, la noche del jueves del 21 de junio de 1876. Su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil del Tepeyac, de la villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México. Número 4. Maximiliano de Habsburgo no fue malo como lo pintaban. Desde niños hemos escuchado que no ha existido ningún gobernante mejor que Benito Juárez en esa época de la historia, y la aceptamos porque solo te cuentan una parte de ella, la que conviene. Lo que no te cuentan en la escuela es que la historia de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota estuvo lleno de grandes ayudas y leyes para la protección del pueblo indígena,
Se preocuparon en abolir la explotación de niños trabajadores en las grandes haciendas y a que las mujeres indígenas aprendieran a leer y escribir. Aparte, Maximiliano dejó grandes obras culturales y arquitectónicas que hasta la fecha de ahora siguen enalteciendo al país. Tomando en cuenta que fueron solo pocos años, tras su derrota y fusilamiento, hicieron más por el pueblo indígena que otros ya mencionados en este canal. Descubre en este video lo que pasó en el llamado Segundo Imperio Mexicano. Todo empieza así. Con la victoria de Benito Juárez y los liberales en la guerra civil que duró desde 1858 a 1861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano se negó a pagar las deudas que los conservadores, sus rivales, que eran los perdedores, habían contraído con España, Francia y los británicos. Pero después de muchas negociaciones lograron convencer a España y Gran Bretaña para llegar a un acuerdo con dicha deuda, así que tomaron sus tropas y olvidaron intervenir México, pero resulta que al que no pudieron convencer, ni hacer algún trato, fue con el Imperio francés, que decidió llevar a cabo la intervención al territorio mexicano. Además que Napoleón III quería demostrar que Francia era aún una potencia mundial que podía con cualquiera que le faltase al respeto. Fue ahí que los conservadores mexicanos vieron la oportunidad de tener un gran aliado para pelear contra Juárez y los liberales, y decidieron unirse a Francia y crearon junto con algunos miembros de la Iglesia la Junta Provisional de Gobierno. Luego pensaron que alguien debería representarlos y entonces en octubre de 1863 fueron a Trieste, Italia, para ofrecerle el trono a Maximiliano de Habsburgo, el hombre que da el título a este video. En febrero de 1864, Maximiliano acepta convertirse en emperador de México y de esta forma inicia el Segundo Imperio Mexicano. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa de Baviera Federica Sofía. Nació con el título de archiduque, mientras que su hermano mayor se convirtió en el emperador Francisco José de Austria. Maximiliano mostró especial inclinación por las artes y las ciencias, en particular la botánica, pero igual estaba fascinado por la armada, por lo cual comenzó su carrera militar, alcanzando rápidamente un alto grado de oficial. Se ha registrado que Maximiliano tenía más una personalidad aventurera y su madre Sofía declaraba que entre todos sus hijos él era el más cariñoso. Mientras que describía a su hermano Francisco José como precozmente ahorrativo, a Maximiliano lo calificó como de naturaleza más soñadora y derrochadora. Muchas veces se ha dicho que Maximiliano era intelectualmente corto, pero los análisis de su personalidad son contrastados. Algunos escritores lo presentan como menos dotado de talento y de carácter más complejo que su hermano mayor, mientras que otros indican, por el contrario, que a menudo había eclipsado a su hermano desde la infancia y que este último parecía, en comparación, más aburrido y con menos talento. Maximiliano a los 18 fue descrito como atractivo, soñador y romántico. Tan romántico era, que en 1850 se enamoró de la condesa Paula von Linden, hija del embajador en Viena. Sus sentimientos fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, el hermano Francisco José puso fin a este romance enviando a Maximiliano a Trieste, Italia, para familiarizarlo con la marina austriaca. Ahí navegó mucho, uno de los tantos viajes lo llevó en particular a Lisboa, donde conoció a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años. Única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil y que era descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa y de una educación refinada. Ambos se enamoraron y las familias autorizaron el matrimonio, pero en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina y con el paso de los meses, su salud empeoró provocándole tuberculosis. Se perdió toda esperanza de recuperar su salud y María Amelia murió el 4 de febrero de 1853, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. En mayo de 1856, Francisco José le pidió a Maximiliano que regresara de París a Viena, con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas Leopoldo I. Los invitan a conocer el imperio y en Bruselas, Maximiliano conoció a la hija única del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans, la princesa Carlota de 16 años, que inmediatamente cayó bajo el encanto del archiduque. Leopoldo I, al percatarse de dichos sentimientos, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano, y siguiendo su consejo lo hizo. Pero en realidad,
Tras aceptar el matrimonio con la princesa belga, Maximiliano no pareció mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció sin muchas ganas la dote, que es el patrimonio de la futura esposa, y mientras continuaban las complejas transacciones financieras entre Viena y Bruselas con vistas al matrimonio, el rey Leopoldo solicitó que se redactara un acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija, cosa que a Maximiliano no le importó, debido a que no se encontraba seducido por Carlota. Al final el compromiso se concluyó y el 27 de julio de 1857 Maximiliano con 25 años y Carlota de 17 se casaron en el Palacio Real de Bruselas, a lo cual las más distinguidas casas reinantes de Europa asistieron al evento. La unión matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba con la Casa de Habsburgo. Y años más tarde dejarían todo al aceptar la invitación del grupo conservador para gobernar el territorio mexicano. Maximiliano y Carlota llegaron a México y desembarcaron en el puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864, así que el ya emperador de México recibió todo el apoyo de los conservadores y eclesiásticos, mientras el sector liberal estaba del lado de Juárez. Se dice que los emperadores se alojaron en el Palacio Nacional, que en ese entonces era conocido como el Palacio Imperial. Pero debido a varios detalles que no le gustó a Maximiliano y a su esposa, la pareja imperial decidió retirarse e irse a vivir al castillo de Chapultepec. Cuando llegaron, el castillo se encontraba muy desordenado y necesitaba muchas reparaciones, sin embargo a la pareja le gustó y lo convirtieron en su nuevo hogar. Se cuenta que desde ahí, Maximiliano podía disfrutar de una vista envidiable, en donde podía observar toda la ciudad, y a sus pies tenía el bosque de Chapultepec. Tenía esta gran vista gracias a que el castillo se encuentra ubicado en la punta del Cerro del Chapulín. Como el castillo en donde anteriormente vivían, en Trieste, Italia, le había puesto Miramar debido a su impresionante vista al mar Adriático, a este, por las grandes ventanas y su increíble terraza en donde podían ver todo lo verde del bosque y la ciudad, decidió llamarle Miravalle. En los 4 años, de 1863 a 1867, que estuvo gobernando, Maximiliano realizó diversos proyectos políticos y culturales. Uno de los más importantes fue, sin duda, el Paseo de la Emperatriz, en honor a su esposa y emperatriz Carlota, que después cambió de nombre a Paseo de la Reforma. La avenida, en principio medía apenas 4 kilómetros de longitud, fue construida para conectar al castillo de Chapultepec, hogar en donde vivía el emperador, con el Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México. Todo iba de maravilla y los conservadores estaban muy felices, pero algo pasó que no se esperaban, ya que contrario a sus intereses, Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal, como decidir que no devolvería los bienes que se habían expropiado a la Iglesia tras las leyes de reforma. También defendió varias de las ideas políticas propuestas por los liberales durante la administración de Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto. Igual realizó grandes obras a favor del pueblo, restringiendo las horas de trabajo y abolió el trabajo de los menores. Asimismo se interesó mucho por las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas de los grandes terratenientes, por lo cual impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. Estableció una junta protectora de las clases desprotegidas, atendiendo casos de despojos de tierras a los pueblos indígenas y propietarios particulares. Intentó hacerse mexicano, vestir de charro, aprender español, para atraer la simpatía de las comunidades indígenas y en muchas ocasiones le daba resultado. Por todo esto y las ideas liberales que empezó a apoyar Maximiliano, pasó lo más obvio, y es que perdiera el apoyo de los conservadores, y por el otro lado, los generales liberales, como Porfirio Díaz, que peleó por el país, seguían liderando los batallones que cada día le ganaban terreno al ejército francés. Pero igual eventos externos, como por ejemplo cuando se termina la guerra de secesión en Estados Unidos, ya más tranquilos los estadounidenses le envían dinero a Benito Juárez y a los ejércitos liberales para armarse mejor. Además que en 1867 Napoleón III retiró sus tropas de México para pelear contra Prusia, que ahora es Alemania, y aparte tener a sus tropas en México le costaba mucho dinero a Francia.
En resumen, sin el apoyo de los conservadores mexicanos y al quedar abandonado por Napoleón III y la Armada francesa, no pudo hacer gran cosa. Es más, Carlota tomó la iniciativa de ir a hablar directamente con Napoleón para que pudiera reconsiderar su decisión de abandonar la causa mexicana. Pero sus peticiones fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional. No se olviden de esto último, que es importante. Carlota, ante la negativa, aislada y sin el apoyo de ningún monarca europeo, le envió un telegrama a Maximiliano en el que se leía: todo es inútil. El ejército de Juárez ya se había hecho de gran parte del territorio perdido y Maximiliano se encontraba acorralado en Querétaro, junto a sus generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y así fue que el 19 de junio de 1867, los tres serían fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, dando fin al Segundo Imperio de México. Sobre el colapso emocional que sufrió Carlota, fue ahí donde comenzó a mostrar comportamientos raros que acabaron en un trastorno mental complejo. Se dice que no comía si no le preparaban la comida en su presencia, y que tomaba agua de las fuentes públicas por miedo a ser envenenada, no dormía y no confiaba en nadie. En su hogar, fue encerrada en una habitación con barrotes, cuidada y tratada por doctores y cualquiera que se creía que podría ayudar a recuperar su salud. Así vivió desde los 26 años hasta que murió en Bélgica a los 86 años, el 19 de enero de 1927. Aunque en realidad fue una intervención a territorio mexicano, debido a deudas de unos pocos, hay que decirlo, Maximiliano y su esposa Carlota no eran malas personas como te han hecho creer. Ayudaron mucho al pueblo indígena, más que otro del que no diré su nombre. Número 5. Porfirio Díaz, el villano favorito de la historia. Desde nuestra formación académica, no hemos parado de escuchar solo acusaciones a Porfirio Díaz de conspiración y traición, de inhumanidad, de brutalidad y dictadura. En el extranjero, Díaz es retratado como un tirano despiadado y como presidente de México, un tipo cruel, vengativo y que por su culpa el país habría sufrido amargamente. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que esta era una imagen muy distorsionada de Porfirio Díaz, usando solo anécdotas sin fundamento, incluso casi de caricatura, para lograr un efecto sensacionalista. Y ojo, no estamos diciendo que no hizo cosas muy graves, pero eso es para otro video. La realidad es que Porfirio Díaz logró la modernización del país, se produjo un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y algo importante, una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. Y todo esto se lo debemos al porfiriato. Este periodo histórico de México dejó una huella que hasta nuestros días pueden vivirse parte de sus resultados, tanto en el ámbito social, político y en el económico. Se caracterizó por grandes avances en el país o fueron los cimientos de lo que después se convertiría en lo que conocemos ahora. Es por eso que aquí conoceremos 5 grandes legados que Porfirio Díaz dejó a México. Porfirio Díaz y el tiempo que acumuló ejerciendo como presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años con 105 días, y este lapso en la historia de México se denomina porfiriato. El porfiriato abarcó desde 1876 a 1911 y se caracterizó por grandes avances en el país, o fueron los cimientos de lo que después se convertiría en lo que conocemos ahora. Algo grande que hizo Díaz es la creación de una universidad que puede que la hayan escuchado. La UNAM que hoy conocemos, siendo una de las universidades más importantes de América Latina, no hubiera sido posible sin Porfirio Díaz. La propuesta de crearla fue presentada en abril de 1910 por Justo Sierra, escritor, periodista y político mexicano, quien expuso el proyecto a la Cámara de Diputados, y el 26 de mayo de 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que para el año 1929 se convirtió en autónoma. Es así como el 22 de septiembre de 1910 se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, adquiriendo el carácter autónomo el 28 de mayo de 1929, otorgado por el presidente Emilio Portes Gil, quien aprobó la construcción de la ciudad universitaria. Para el año 1985 la UNAM se convierte en la primera universidad de habla hispana en tener una Defensoría de los Derechos Universitarios,
organismo que fue modelo para crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y las Defensorías del Pueblo de varios países. No solo a nivel económico Porfirio Díaz hizo crecer el país, sino en materia de educación, que sobresaliera en México y Latinoamérica. El gobierno de Porfirio Díaz no solo dejó huella en la historia y en la modernización del país, sino también en la arquitectura, donde contrató a grandes arquitectos franceses e italianos y juntos fueron responsables de las grandes obras arquitectónicas de su gobierno, mismas que caracterizaron toda una época y seguimos admirando hasta la fecha. Unos ejemplos son el Palacio de Correos, debido que a finales del siglo XIX aumentó considerablemente el movimiento de correspondencia en el país y con ello crecieron las necesidades de espacio y funcionalidad en el servicio postal, por lo que en 1900 comenzó a gestarse el proyecto del Palacio de Correos en la calle de Tacuba. Bellas Artes, cuya construcción del palacio se hizo por mandato de Porfirio Díaz, quien lo encargó para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. El Ángel de la Independencia. Inaugurada el 16 de septiembre de 1910, esta obra arquitectónica fue mandada a construir con el fin de exaltar la unidad nacional y rendir homenaje a todos los héroes de la patria. El Palacio de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, inicialmente se trató de una penitenciaria por la que pasaron personajes de la talla de Álvaro Mutis o José Revueltas. Años más tarde se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Y así hay más grandes construcciones arquitectónicas que te invito a investigar y créeme quedarás admirado de lo futurista que era Porfirio Díaz. En esta época, Díaz trata de reflejar avance y modernidad y se da la actualización de la infraestructura productiva y propicia la entrada de capital extranjero. Fue durante el periodo porfirista cuando la mayor parte de las vías férreas con que cuenta el país actualmente se instalaron para ampliar las redes de comunicaciones a nivel nacional, y esto redujo los costos en la transportación de materias primas y productos y así mejorar los precios para las exportaciones. Anteriormente las comunicaciones se daban a través de caminos y simples brechas usando carretas y caballos. Existía una red de caminos horribles, tardados e inseguros que limitaban y encarecían el intercambio comercial, por lo que las poblaciones optaban por autoabastecerse, en lugar de ofrecer sus productos a otros sitios y ellos recibir nuevos. Es decir, no existía como tal el comercio nacional y solo se vendían entre las mismas personas del pueblo. Los ferrocarriles fueron uno de los elementos que contribuyeron, junto con la inversión extranjera, a sentar las bases de la economía mexicana, ya que permitieron por un lado el intercambio comercial de bienes, la movilidad de la población, abaratar los costos de transporte y la explotación de grandes regiones mineras y también promovió el crecimiento de la agricultura. Víctor Manuel García, licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Administración de Negocios, en su tesis dice: Se puede decir que la construcción de la red ferroviaria durante el Porfiriato representó la columna vertebral para la construcción de una economía más sólida, la creación de un mercado interno pequeño, pero al fin mercado. De igual manera, las vías se volvieron muy útil y empezaron a ser comunes los viajes en tren para visitar a las familias, hacer negocios en las grandes ciudades y conocer nuevos lugares. La construcción de los ferrocarriles fue muy importante para muchas zonas y como impacto económico positivo, nos daríamos a conocer en el mundo, por lo que empezaría a llegar inversión extranjera. Los 30 años del régimen de Porfirio Díaz constituyeron un periodo de modernización y desarrollo para México. En 1885 las líneas de telégrafo se construyen de manera paralela a las vías de ferrocarril. Por esta razón el servicio crecería de tal forma que para 1887 se establece la comunicación telegráfica entre México y Guatemala. Otros logros importantes durante este periodo son el enlace de las oficinas de la frontera norte con la Western Union Telegraph Co. y la creación de la Compañía Telegráfica Mexicana, única proveedora de servicio internacional. En 1902 se introduce en México una gran innovación tecnológica, la radiotelegrafía, que consiste en la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas, lo cual permite prescindir de los cables. Este medio tiene gran auge en México a partir de 1910. Durante el Porfiriato, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud y más de 400 oficinas en todo el país debido a la fuerte inversión extranjera por la que abogaba Díaz.
Un dato irónico es que el telégrafo formó parte de las piezas clave durante el periodo revolucionario e incluso para la organización del derrocamiento de Porfirio Díaz. Con la aparición de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, el telégrafo, ese que con puntos y rayas sirvió para transmitir miles de informes, saludos, felicitaciones, buenas o malas noticias, quedó en el olvido de muchos y como un recuerdo más de aquellos que ejercían el oficio de telegrafista. En el caso de la telefonía, es introducida en México en 1878. El primer enlace se realizó entre México y Tlalpan. El 16 de septiembre de este año se instala la primera línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Para 1881 la red telefónica había logrado ampliarse en varias zonas de la capital de la República, y en 1883 se realiza la primera conferencia telefónica internacional entre interlocutores situados en Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Ya en 1890 los suscriptores de teléfono sumaban 1.110. En los inicios del servicio telefónico, la Compañía Telefónica Mexicana, establecida en 1882, fue el proveedor único, hasta que en 1905 la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson inició sus operaciones, lo que desató una saludable competencia entre las dos empresas concesionarias. Esta nueva infraestructura de comunicaciones de nuevo ayudó al país a darse a notar en muchas partes del mundo, y todo esto gracias al villano de la historia, Porfirio Díaz. Durante el porfiriato se impulsaron la ciencia y la tecnología, y siguen vigentes hasta nuestros días. La institucionalización de la ciencia y el desarrollo de investigación original alcanzó el reconocimiento mundial de la ciencia mexicana y un aumento de 300% de la productividad científica. Se crearon también las asociaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana de Historia Natural. En materia de salud, se comenzó el control de epidemias gracias a la creación del primer Código Sanitario de nuestra historia en 1891 y del Reglamento de Sanidad Marítima en 1894. Ahora, sabiendo todo esto sobre Porfirio Díaz, ¿aún piensas que es el gran villano de la historia que nos han hecho creer? Número 6. La gran farsa de Pancho Villa. ¿Cuántas veces has escuchado del Centauro del Norte, de aquel gran héroe revolucionario que nos venden desde las escuelas y el gobierno? La verdad es que no era ni héroe ni revolucionario, solo era un bandolero cruel y sanguinario, que gustaba de quitar la vida a inocentes y abusar de las mujeres, hasta que su temperamento lo llevó a la muerte. Es por eso que me di a la tarea de investigar, para traerles todas las mentiras y verdades a medias de Pancho Villa. Las fuentes las encuentras en la descripción del video. Arrancamos. Capítulo 1. La muerte de 5 mujeres a mano de Pancho Villa. En el libro titulado Los crímenes de Pancho Villa, del autor Reidesel Mendoza Soriano, se cuenta que el 22 de septiembre de 1918, una noche del domingo, Pancho Villa y uno de sus manos derechas, Martín López, llevaron a cabo un salvaje ataque en Ciudad Jiménez, Chihuahua, cuya localidad estaba defendida por el general Mateo Muñoz en ese momento. Tras ganar la lucha contra el ejército de Muñoz y apoderarse de la población, las fuerzas villistas comenzaron a robar a los comercios y saquear las casas de a los que había jurado defender, instaurando la crueldad y el terror entre las familias del pueblo. Mientras su gente se apoderaba de todo, Francisco Villa sin detenerse se encaminó a la residencia número 14 de la Avenida Juárez, que era propiedad de la señora Evarista Reyes, quien había sido esposa del coronel villista Miguel González, muerto en la batalla de Paredón. Dentro de la casa se encontraban sus hijas que vivían con ella, Sáhara y Antonia González, y su nieta, hija de Antonia, llamada Eva Isaura Bazán, de tan solo 9 meses. Es importante recalcar que el esposo de esta última había sido el capitán Jesús Bazán, que días anteriores había perdido la vida por órdenes del Centauro. Al llegar Villa, empujó la puerta y entró a la casa, solo para iniciar un enfrentamiento con Antonia González, quien sostenía a su bebé en brazos, y no tardó mucho cuando sacó su pistola y le disparó a la mujer a quemarropa. Después, Pancho, todo encolerizado, fue de habitación en habitación, disparando a toda persona que veía dentro. Hay testimonios que dicen que a la niña Eva Isaura le arrebató la vida de forma más cruel, cuando la tomó para estrellarla contra la puerta de la sala.
Al final de esta tragedia, en el interior de la casa quedaron los cuerpos de Evarista Reyes, su hermana Coleta que estaba de visita, sus hijas Antonia y Sáhara y la pequeña Eva Isaura. Una persona cercana de la familia, llamada Dolores Valles Jordán, escribió en una carta todo lo que vio en aquella terrible escena, revelando aún más detalles desgarradores del cruel crimen. Se dice que todo esto pasó porque Antonia González Reyes y Jesús Bazán se casaron el 4 de marzo de 1917, de lo cual nació una hija, que era Eva Isaura. Se decía que Francisco Villa estaba enamorado de Antonia y no perdonó su matrimonio, considerándolo una traición. Anteriormente dijimos que el mayor Bazán había muerto, la razón es que fue asesinado de varias puñaladas por la espalda cuando paseaba con su esposa, por José Isabel Saavedra, un torero aficionado a quien Villa usaba como sicario. Este cruel episodio refleja la bestialidad y violencia desmedida de Francisco Villa durante la Revolución Mexicana, el cual dejó una marca imborrable en la historia de Ciudad Jiménez, Chihuahua. Capítulo 2. El abuso masivo a las mujeres de Namiquipa. Rey de Cel Mendoza también cuenta que hace 107 años, Pancho Villa ordenó una masiva violación sobre varias mujeres de Namiquipa. En México, sobre todo en el norte del país, se cuentan muchas anécdotas sobre abusos que sufrieron las mujeres de cualquier edad, llevadas a cabo por Villa y su regimiento. Igualmente es algo común oír relatos sobre hombres y mujeres que ocultaban a sus hijas, esposas y madres en toda clase de escondites, como pozos y corrales para esconderlas y salvarlas del centauro y de su bola. Es más, yo he recibido decenas de comentarios de personas que afirman que sus padres o sus abuelos vivieron esto en carne propia. Y como ejemplo, está el cruel episodio que sufrieron algo más de 100 mujeres, perpetrado por los rebeldes de Villa en el pueblo de Namiquipa, acto retorcido que dejó su marca en el estado de Chihuahua. Todo inició cuando muy temprano el 8 de abril de 1917, los villistas llegaron al poblado buscando a los miembros de una tropa que residía ahí y que se encargaban de cuidar Namiquipa, a los cuales, algunos meses antes, Villa les había pedido a los líderes de esta brigada que se unieran a sus batallones, para atacar al ejército estadounidense supuestamente, a lo que los locales se negaron rotundamente y para evitar una pelea dentro de sus tierras, donde podrían salir heridos sus seres queridos, decidieron irse a las montañas. Como era de esperarse, Pancho Villa se llenó de ira y quería acabar con la vida de todos. Pero lo que hizo fue algo más cruel que eso, cuando ordenó gritando, que como no había ningún hombre en ese pueblo, tomaran a todas las mujeres de 16 años para arriba, pues necesitaban quien las quisiera. A continuación, Carmen Delgado apodado el Ruñi, quien era de ese lugar y Baudelio Uribe reunieron a 110 mujeres y las llevaron a su campamento, donde Villa y sus hombres desgraciadamente abusaron de ellas. Los periódicos, días después reportaron que algunas muchachas perdieron la vida 2 días después, esto a consecuencia de los fuertes abusos, y otras fueron quemadas vivas en sus casas, ya que los villistas al irse prendieron fuego al pueblo, como era su costumbre. Según José María Jaurrieta, quien era secretario de Villa, algunos hombres del Centauro no hicieron caso y resguardaron a algunas mujeres y ordenaron disparar sobre el propio Pancho, si era necesario. Después de esto, los villistas perdieron mucha influencia, y se ganaron el repudio de todos aquellos mexicanos que se enteraron de esta bajeza. Hay una historia luego, acerca del lugarteniente de Villa, Carmen Delgado el Ruñi, quien fue, como dijimos anteriormente, uno de los principales perpetradores de los abusos masivos de mujeres, en donde se dice que sus paisanos, en venganza lo capturaron, lo golpearon y torturaron hasta perecer, y luego el cuerpo fue hallado con las partes nobles en la boca, bajo un montón de basura en el arroyo del Fresno, a 50 kilómetros de Namiquipa. Lo recogieron para enterrarlo, pero las autoridades negaron el permiso a sus parientes para que lo enterraran en el cementerio del pueblo. Hay que decir que en 2023, una agrupación conformada por varios familiares directos de Pancho Villa, retaron al autor del libro a un debate público para tratar de limpiar su nombre. Capítulo 3. Pancho Villa y la masacre de mujeres y niños que ordenó en Chihuahua. Francisco Villa es recordado equivocadamente por muchos como un héroe nacional de la Revolución Mexicana, pero lo que no te cuentan en la escuela es la verdadera cara de este caudillo, que lo deja como lo que era, como un villano. Uno de los muchos ejemplos de esto ocurrió en diciembre de 1916.
El 1 de diciembre de ese año, las tropas carrancistas derrotaron a los villistas en la estación Horcasitas, en Chihuahua, por lo que Pancho Villa tuvo que huir de la capital. Esto provocó la rabia del centauro, y desgraciadamente días después, cientos de mujeres y niños lo pagarían en una masacre que tratarían de borrar de la historia de México. Todo esto pasó el 12 de diciembre de 1916, cuando los rebeldes de Villa, en la estación ferroviaria de Ciudad Camargo, atacaron por la espalda a los hombres que conformaban el segundo batallón de la Segunda División del Norte, liderado por el teniente coronel Tirso Hernández. Fue más o menos a las 6 de la mañana, cuando Baudelio Uribe, apodado el Mochaorejas, ordenó disparar contra los soldados que se encontraban descansando, reunidos alrededor de las fogatas. Después de un largo tiroteo, los villistas se apoderaron de los trenes pertenecientes al ejército y tomaron presos a los sobrevivientes. Muchos hombres del ejército carrancista iban acompañados por sus mujeres y esposas, las cuales eran jovencitas que tenían entre 15 y 20 años. Estas soldaderas eran campesinas, provenientes de pueblos muy pobres que seguían a sus hombres, a veces con todo y sus hijos. Entonces, al registrar todos los vagones del tren, para apropiarse de los víveres, armas y todo aquello que tuviera valor, los bandoleros villistas descubrieron en uno de los contenedores a estas soldaderas, muchas de ellas con sus hijos en brazos. Fueron inmediatamente aprehendidas, mientras el Mochaorejas informaba lo que había pasado a Villa, que acababa de llegar. La tragedia inició cuando una mujer los interrumpió, gritando y llorando, hincándose frente al centauro para rogarle que no le quitara la vida a su esposo. Villa le preguntó que quién era su marido, a lo que la mujer contestó que su cónyuge era un simple empleado de gobierno y que no era un soldado, y aún así lo habían llevado con los carrancistas presos. Villa preguntó a Uribe, y éste le respondió que ya lo habían fusilado. La mujer escuchó esto, se paró y llena de ira se lanzó contra Villa, con insultos y golpes, a lo que Villa sacó su pistola y le disparó en la cabeza. Pancho explotó de rabia y ordenó al Mochaorejas que fusilara a todas las soldaderas prisioneras, por lo que las llevaron a la parte de atrás de la estación y ahí fueron desvividas. Ese día, las fuerzas de Villa ejecutaron soldados y oficiales del ejército carrancista, quitando la vida a más de 300 personas, incluidas alrededor de 102 mujeres, que según algunas fuentes, también fueron abusadas. Este episodio fue una pequeña parte de la violencia injustificada y la brutalidad que caracterizó a la Revolución Mexicana, en la que Pancho Villa, el 12 de diciembre de 1916, decidió cobrar venganza, luego de que las tropas de Francisco Murguía derrotaran a sus rebeldes unos días antes. Capítulo 4. Los homicidios de la familia Herrera. Como algunos sabemos, Pancho Villa es una de las figuras de la historia de México que contaba con una personalidad fría, revoltosa y cruel, la cual siempre lo caracterizó, y fue esto lo que acabó llevándolo a su muerte. Justamente, su temperamento explosivo sería la causa de una de las venganzas que casi nadie conoce dentro de la historia mexicana. Esta versión salió a la luz algunos años después, cuando Raúl Herrera escribió el libro La sangre al río, la pugna ignorada entre Maclovio Herrera y Francisco Villa, donde relata que sus parientes fueron víctimas del Centauro del Norte, acabando con la vida de 6 miembros de su familia, los cuales también eran revolucionarios y llegaron a formar parte de la División del Norte. Todo empezó cuando Maclovio Herrera quiso convencer a Pancho Villa que no le hiciera la guerra a los carrancistas, pues eran familiares cercanos a Venustiano Carranza y tenía una buena relación y creía poder hablar con él, sin derramar sangre. Pero como era de esperarse, Villa solo quería levantar las armas, así que terminaron peleándose y Pancho acabó amenazando de muerte a toda la familia. Hubo un claro distanciamiento entre la familia Herrera y el ejército villista, hasta que un día el héroe revolucionario cumplió su amenaza, acabando con la vida de José de la Luz, Luis, Maclovio, Seferino, Melchor y Concepción Herrera, colgándolos luego en los árboles que se encontraban afuera de un panteón en Parral, Chihuahua, como advertencia a cualquiera que desafiara las órdenes de Villa. Lo que no predijeron los villistas es que Jesús Herrera Cano, un sobreviviente de aquella matanza, buscaría la forma de vengarse. El autor del libro también revela que una de las principales razones que inició esta pelea fue que Villa, faltando a su palabra, decidió no respetar el plan de Guadalupe,
plan en donde se acordaba derrocar al gobierno de Victoriano Huerta con la ayuda de todos los ejércitos rebeldes. La familia Herrera trató de evitar que Francisco Villa se echara para atrás, porque sabían que sin los Dorados no lograrían la victoria y por lo cual la guerra seguiría, y todo el trabajo y el dinero que habían gastado no hubiese servido de nada, y como eran una familia de clase baja no tendrían dinero para vivir o para escapar si esto ocurría. Por otro lado, cuando muere Carranza, Adolfo de la Huerta, presidente interino, acuerda con Pancho Villa que dejarían las armas y no habría más peleas, pero a finales de 1920, Álvaro Obregón es nombrado presidente oficial, e inmediatamente se empezaron a repartir tierras a campesinos en diferentes estados del país. Y fue que hizo que Villa resurgiera, solo para armar conflictos y derramar más sangre. En 1924, Obregón designa a Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia y Adolfo de la Huerta no estaba de acuerdo, por lo que inició una manifestación en contra de esto, a lo que Álvaro pensó que, de la Huerta y Villa se podrían unir y de alguna manera desestabilizar de nuevo al país. Aquí es cuando Jesús Herrera Cano y el gobierno se unen para planear la eliminación de Pancho Villa. Jesús fue a visitar al presidente Obregón para reclamar justicia a su familia y tras una larga plática y llegar a varios acuerdos, Herrera fue el encargado de alistar todo para que ocurriera la emboscada que sería en la misma localidad donde fue liquidada su familia. Y como ya sabemos, el 20 de julio de 1923, el general Francisco Villa fue interceptado en su automóvil mientras se dirigía a una fiesta familiar en Parral. Se han mencionado un número distinto de las balas que recibió, lo que sí es seguro es que sus traiciones y acciones contra los Herrera le costaron que perdiera la vida. Capítulo 5. La masacre de San Pedro de la Cueva. Todo inició en 1915, cuando luego de ser derrotado por las fuerzas constitucionalistas lideradas por el general Álvaro Obregón en el Bajío mexicano, las fuerzas villistas se encontraban desmoralizados. Y Villa, envuelto en ira, y más porque tenía sus sospechas de haber sido traicionado por su gente de confianza, decide volver a Chihuahua, con el objetivo de pasar a Sonora en busca del apoyo de su aliado, el gobernador José María Maytorena. El problema es que nada de lo que había planeado salió como esperaba, ya que al llegar no encontró a Maytorena, quien había tenido que abandonar el estado. Aparte, en búsqueda de ayuda, sufrieron varias derrotas más. La primera fue cuando las fuerzas carrancistas encabezadas por el general Plutarco Elías Calles casi acaban con Villa y sus bandidos en Agua Prieta, y la otra, cuando los generales Manuel Diegues y Ángel Flores hicieron lo mismo en la hacienda El Alamito, en la frontera de Hermosillo. Ya para el 25 de noviembre de 1915, Pancho Villa, totalmente derrotado y golpeado en su orgullo, con la mayoría de sus viejos amigos que alguna vez fueron su mano derecha muertos, como Rodolfo Fierro, quien fue el más leal de todos, planeó salir de Hermosillo, para regresar a Chihuahua, en donde aún se le respetaba y tenía el lugar controlado. Pero para proveerse de provisiones durante el largo viaje, Villa decidió dividir su ejército en dos grupos, el primero conformado por más o menos 5,000 hombres que tomarían el rumbo de La Colorada, Tecoripa y Tonichi, y llegar hasta Chihuahua. La otra cuadrilla de 3,000 hombres, la cual lideraba él, se iría por Mazatán, Mátape, San Pedro de la Cueva, Batuc, Tepupa y Soaqui, con la misma meta de llegar al estado de Chihuahua, donde se reuniría con la otra flota. Es muy importante dejar claro que, ya con una revolución envejecida, el gobierno había perdido todo el control del territorio y muchos poblados habían sido saqueados por los ejércitos revolucionarios, así como por bandoleros. Sin nadie que los cuidara, los pueblos más alejados se encontraban indefensos, por lo cual organizaban sus propias tropas, armándose con pistolas y rifles para defenderse de cualquiera que intentara robarlos, y San Pedro de la Cueva era uno de ellos. Los habitantes ya habían sufrido varios atracos y para resolver el problema formaron una guardia integrada por más de 50 hombres armados con carabinas y rifles calibre 22, los cuales se encargaban de proteger a su gente, dando rondas y vigilando las afueras del pueblo, para no dejar que algún atracador entrase y prever cualquier ataque imprevisto. El día 29 de noviembre muy temprano en la mañana, Villa y sus hombres tomaron sus caballos, adelantándose un grupo de 150 hombres encabezado por los coroneles Jesús Verduzco y Macario Bracamontes, quienes irían al frente para evitar cualquier enfrentamiento. El miércoles, 1 de diciembre,
unos pocos kilómetros de la entrada a San Pedro de la Cueva, en un cerrito llamado El Cajete, los pobladores que vigilaban se dieron cuenta que se acercaba una pandilla, a lo que pensaron que eran bandoleros que robarían al pueblo, y no estaban tan equivocados. El presidente municipal José María Cruz, Pedro Félix y Práxedes Noriega ordenaron abrir fuego contra los hombres armados, ignorando que se trataba de un grupo de villistas. Luego de un largo tiempo de tiroteo, se percataron del error que habían cometido, sabían que Pancho Villa no iba a perdonar tal equivocación, entonces lo que hicieron es que huyeron a los cerros cercanos, dejando el cuerpo de su compañero Noriega y el de 5 hombres de Villa. Los generales Margarito Orozco y Macario Bracamontes se dieron cuenta que todo aquello había sido en defensa propia, y le recomendaron a todo el pueblo huir, ya que conocían el temperamento violento de Pancho Villa. Algunos con mucho miedo, tomaron el consejo, pero la mayoría de los pobladores pensaron que esto se arreglaría simplemente hablando y exponiendo al general su equivocación. Al día siguiente, el Centauro del Norte se encontraba furioso por lo que había sucedido, y ordenó a Margarito Orozco que arrestara a todos los habitantes del pueblo, así fueran mujeres y niños. Tras esto, los villistas atracaron casa por casa, tumbando las puertas, sacando a familias completas que estaban aterrorizados de perder la vida, y aprovechando se llevaron todas las pertenencias que encontraban dentro. Las mujeres llorando, pedían misericordia, rezando porque un milagro los salvara de aquel violento hombre, pero Villa, montado en su caballo, les gritaba que cerraran la boca, porque en ese momento ni Dios Padre podría hacer absolutamente nada por ellas. Macario Bracamontes, quien era originario de Sonora, pidió a Villa que no les quitara la vida a mujeres ni a niños, a lo que el revolucionario le hizo caso, pero dejó a más de 100 prisioneros, entre los que se encontraban menores de edad, los cuales fueron formados a un costado del templo católico para ser fusilados. Los villistas, a la orden del jefe, empezaron a disparar, y se veía como de 4 en 4, o de 6 en 6 iban cayendo los cuerpos, mientras que los menores de edad daban pasos hacia atrás llorando y suplicando que se les perdonara la vida. El cura Flores, que atendía el templo, suplicó al Centauro de rodillas que perdonara a los prisioneros, pero montado en cólera no lo escuchó y lo amenazó de muerte. El acto de horror continuó y el sacerdote volvió a suplicar que parara, pero esta vez Villa sacó su pistola y le disparó en 2 ocasiones en el cuerpo y otro en la cabeza. En ese momento, el coronel Bracamontes, asqueado con estos actos viles, sacó su pistola y retó a Villa a sacar la suya, gritándole que no iba a morir ni un hombre más, en lo que en un acto de cordura o cobardía, Villa volteó a la fila de condenados en donde aún quedaban de pie 8 adultos y 10 jovencitos, a los cuales perdonó la vida. Pero para ese momento, 85 hombres ya habían sido ejecutados. A estas personas que absolvió, se los llevó prisioneros para que realizaran los trabajos más duros entre su regimiento, y asimismo ordenó a Bracamontes que antes de retirarse, les diera el tiro de gracia a los que yacían en el suelo y aparte que incendiara el pueblo. Villa continuó con su viaje a Chihuahua, y al irse, Bracamontes ordenó prender fuego a algunos pastizales, para que su jefe viera el humo desde lejos y creyera que había cumplido sus nefastas órdenes, y asimismo, el general Margarito Orozco fingía darles el tiro de gracia a los que se encontraban caídos, disparando hacia el suelo. Pero aquí no acaba la historia, porque mientras Pancho Villa comía en un pueblo más adelante, una señora que pasaba reconoció a los prisioneros de San Pedro de la Cueva, ya que allí tenía familia cercana. Se le acercó y le preguntó a Villa qué haría con ellos. Villa le contestó que aún no tenía idea, pero que si le pagaban un rescate, los dejaría libres. Esta señora, al escuchar esto, se movilizó por todo el lugar, recolectando dinero, pero desgraciadamente solo juntó para 3. Al salir Pancho Villa del pueblo, dejó libres a los prisioneros pagados, dejando un episodio de muerte y dolor que quedaría en los registros de la historia de Sonora, la cual tratan de esconder aquellos que lo tienen como héroe. La verdad es que San Pedro de la Cueva quedó totalmente destrozado, ya que además de quitar la vida a 85 hombres, las fuerzas de Villa también les mataron las vacas, cerdos y gallinas y les robaron todas sus pertenencias de valor. Fue hasta que el general Plutarco Elías Calles, siendo gobernador del estado, visitó San Pedro de la Cueva y les asignó una pensión de 15 pesos mensuales a cada viuda, trayendo con esto un poco de justicia para el pueblo.
En 1963 se levantó un hemiciclo en los que se puede ver los nombres de las víctimas en una placa de mármol situada en la plaza principal del pueblo, frente al templo, y cada año, el pueblo da una misa para recordarlos. Al final Pancho Villa perjudicó a gente pobre que su lucha supuestamente quería beneficiar. Y otra cosa es que a este acto tan cruel le han dado poca atención en la historia de Sonora, esto porque Pancho Villa fue convertido en héroe nacional, y obviamente este hecho contradice la historia oficial. Capítulo 6. Los traumas de niño. Su nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, nació en San Juan del Río, Durango, en 1878, y desde muy joven se vio envuelto en una serie de sucesos que le crearían su personalidad violenta y llena de ira. Un ejemplo de esto fue cuando con apenas 16 años se encontraba fugitivo de la ley por un hecho que sucedió en 1894. Resulta que uno de los hijos del propietario de la hacienda Sombreretillo donde trabajaba, abusó de su hermana mayor y como venganza, Doroteo tomó una pistola y disparó contra el terrateniente. Por lo que tuvo que fugarse a las montañas, donde fue rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado Francisco Villa, quien se volvió como un padre para él. Arango se hizo parte de esta pandilla y vivían asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas, era tan bueno y leal que se ganó la confianza del jefe de la banda, y ya convertido en el rey y señor fue que cambió su nombre a Francisco Villa, a petición de sus hombres que ahora él encabezaría. Continuaron realizando atracos, hasta que por cuestiones de la suerte regresó a la hacienda donde Arango había matado al dueño, y se enteró que el cuñado del hacendado lo buscaba para matarlo y cobrar venganza. Doroteo Arango, ahora bajo el nombre de Francisco Villa, acabó con la vida de su rival y empezó a ganar cierta admiración con las personas más pobres. Aunque hay otra historia que cuenta que su verdadero padre en realidad era patrón de su madre, quien era su sirvienta y al no reconocer aquel a su hijo, fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de don Jesús Villa, abuelo paterno del muchacho, siendo de él de quien adoptó su apellido, llamándose Francisco Villa. En 1910, durante su vida como bandido conoce a Abraham González, quien era representante político de Francisco y Madero en Chihuahua. Ahí recibió la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder. El 17 de noviembre de ese mismo año, atacó la hacienda de Cavaría, y desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas. En la lucha armada se distinguió por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a ver el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa, cuando en el Tecolote, engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un mayor número de soldados, obligando al general Navarro a la retirada. Y así es como Pancho Villa comienza su carrera de asesinatos y fusilamientos durante la Revolución Mexicana. Capítulo 7. Sus mujeres y su final. Con respecto de su vida privada, Pancho Villa fue un hombre polígamo, estando casado con muchas mujeres al mismo tiempo. El número de mujeres que estuvieron en matrimonio con Villa no se puede saber a ciencia cierta, muchos historiadores e investigadores han llegado a documentar hasta 23 esposas, pero se rumora que fueron muchísimas más, y llegan a mencionar la cifra de 75 mujeres. Se considera que doña Luz Corral, una mujer benévola que se hizo cargo de 3 hijos de Villa a los que llevó a La Habana para salvarlos cuando Obregón puso precio por su cabeza, fue el gran amor de su vida. Pero, desde luego no el único y con casi todas sus mujeres, Francisco Villa dejó hijos. Villa tenía 45 años cuando el día 20 de julio de 1923 salió a las 8 de la mañana de la hacienda del Canutillo Durango con destino a Parral, Chihuahua a una fiesta familiar. Le dijo a su chofer que él iba a conducir, tomando el asiento del conductor del automóvil. Avanzando por la calle Benito Juárez, llegó hasta la curva con la calle Gavino Barreda en donde Villa, que iba manejando, bajó la velocidad del auto debido a la curva, y fue justo cuando los asesinos, armados con rifles y pistolas, aprovecharon a salir de la casa que se encontraba enfrente de dicha curva, acribillando a Villa con 16 disparos y quitando la vida a todos los pasajeros del automóvil. Un suceso insólito fue cuando su cadáver fue decapitado en 1926, porque el rey de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst, desembolsó $5,000 por la cabeza de Villa, para tenerla como trofeo. Un poco enfermo el muchacho.
Y así acabó el general Francisco Villa, quien muchos piensan en él como un gran héroe nacional, y es por eso que aquí les dejo la otra parte de la historia, eso de lo que no te cuentan en la escuela. Número 7. La historia inventada de Emiliano Zapata. De seguro en toda la primaria y secundaria has escuchado del gran héroe que era Emiliano Zapata, un hombre de escasos recursos que se levantó en armas para defender al más pobre de la tiranía de los hombres ricos. Todo un macho mexicano que le gritaba en la cara al gobierno sus icónicas frases tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja, y que finalmente murió heroicamente por una traición. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que Zapata no era pobre, ni mucho menos, su sexualidad era dudosa, que las populares frases que se escriben al pie de sus monumentos no eran de él, y que su vida terminó por una simple borrachera. Así que sin más, descubramos quién era en realidad Emiliano Zapata. Contrario a lo que te han dicho cientos de veces, Emiliano Zapata no era pobre. Los padres de Zapata eran ganaderos y poseían muchas hectáreas de tierra, a diferencia de la mayoría de sus vecinos que trabajaban en los cultivos de las haciendas. Su nombre completo era Emiliano Zapata Salazar, aunque también fue conocido como el caudillo del sur. Nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, Morelos. Sus padres fueron doña Gertrudis Salazar y don Gabriel Zapata. Sin embargo, su madre murió cuando Emiliano tenía tan solo 16 años y para desgracia, 11 meses después, su padre también perdió la vida. Emiliano Zapata nació en una familia numerosa, desde niño trabajó en el campo, en las tierras que poseía su familia, luego, con más edad formó su propia empresa de transporte de materiales de construcción, la cual le dejaba buena plata. Entonces podemos ver que Emiliano Zapata tenía dinero, no era un campesino pobre y nunca fue vestido con calzón y sombrero de paja, sino siempre con traje de charro, con 2 grandes revólveres y un machete. Años más tarde, al proclamar Francisco I. Madero el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución de 1910, Zapata leyó un periódico, y le llamó la atención que uno de los párrafos ofrecía la restitución de las tierras a sus supuestos antiguos poseedores, y como consecuencia, en 1911 se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, apoyando la candidatura de Madero a la presidencia. A pesar de esto, cuando Madero llegó al poder, Zapata quería que se cumpliera rápidamente el reparto de tierras. Madero le dijo que no era tan fácil y Emiliano se enfureció diciendo que éste no quería cumplir las demandas prometidas. Por lo tanto, el caudillo del sur y su gente entraron en descontento y desconocieron su mandato. Después de eso, Emiliano Zapata se unió con el profesor Otilio Montaño y juntos lanzaron el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. En este plan, se condenaba la traición de Madero, además, se demandaba enseguida la restitución de las tierras supuestamente usurpadas durante el porfiriato y se exigía el reparto agrario de las tierras de los hacendados. Zapata rompió con Madero de forma violenta y el Plan de Ayala fue el resultado del fracaso de su negociación y la justificación de su rebeldía, y a partir de esto, el Atila del Sur volvió a levantar a su ejército y se convirtió en el principal problema político para el gobierno maderista en 1912. Y no solo para Madero, igual lo hizo con Venustiano Carranza, apoyándolo primero y luego tacharlo de traidor. Lo que llevó que una revolución que podría haber durado unos meses, se convirtiera en una masacre de gente inocente y una desestabilidad política, económica y social para el país, durante más de 10 años. Y por todo esto, le damos las gracias a Emiliano Zapata. Una curiosidad es que en la versión que te cuentan, siempre se dice que los españoles les quitaron las tierras a los indios, sin embargo cuando Zapata para que le devolvieran sus campos que según le habían sido arrebatados, mostraba un título de propiedad en donde se podía leer el nombre del virrey Luis de Velasco quien había sido el encargado en esos tiempos de otorgar dichas tierras. El humor de Zapata muchas veces sobrepasaba los límites, burlándose cada vez que podía de los homosexuales, a los cuales les decía una serie de insultos que terminaban con una sonrisa en su rostro. A ellos les tenía tanta rabia que los llegó a fusilar por el simple hecho de preferir a otros hombres que a las mujeres. Pero existe una teoría que dice que este hombre que se enaltecía por haberle gritado al gobierno en la cara todas las injusticias sociales, era bisexual y los insultos eran una especie de defensa.
Zapata tenía cierta obsesión con su masculinidad, trataba de exhibirla a como diera lugar, por ello el bigote largo y espeso que se dejaba, la pose de tipo rudo y los cientos de mujeres con las que estuvo le daban el aire de macho mexicano. Manuel Palafox, apodado el Ave Negra, el hombre de más confianza de Zapata, quien también fungía como su secretario personal, dijo que probablemente era alguien que estaba tan seguro de su hombría, que mantenía romances con otros hombres. Palafox era homosexual y todos lo sabían, de hecho, estuvo a punto de ser fusilado por esa razón. Antes de volverse la mano derecha de Emiliano Zapata, fue ministro de Agricultura del gobierno y lo atraparon teniendo sus cosas con un chico mucho menor que él. Sin embargo, Zapata mostraba mucho afecto hacia él y esto dio de qué hablar entre la gente cercana. Era muy sospechoso que el hombre que perseguía a afeminados dejara libre a Palafox y que incluso lo hiciera su secretario. Pero la historia que más sonó fue el romance con Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, que conoció a Zapata algunos años antes de la Revolución, cuando Zapata trabajaba en la hacienda de San Carlos Borromeo. Ignacio quedó inmediatamente flechado por Emiliano, entonces pidió que se quedara a trabajar de fijo para que cuidara sus caballos, ya que el caudillo era un gran domador de estos animales. Se sabe que de la Torre tenía una casa en la capital del país en la Plaza de la Reforma, en la cual permanecieron solos por 6 meses. Todo esto se dio a conocer porque la esposa de Ignacio de la Torre llevaba un diario personal en el que se desahogaba por los malos tratos de su esposo, y cuando empezó a sospechar de esa relación, escribió sobre eso. Muchos años después este diario fue estudiado por algunos historiadores con el fin de darle un valor más grande a la historia de México. Así descubrieron que la mujer describió cómo fue que halló a su esposo con Zapata en pleno acto en la caballeriza, lo que desató aún más la teoría de que Emiliano Zapata era bisexual. Pero prefirió ocultarlo insultando homosexuales y teniendo cientos de mujeres a su disposición, así como su actitud de macho mexicano que hasta el día de hoy tiene con sus seguidores. A Emiliano Zapata se le atribuyen algunas frases, como la tierra es de quien la trabaja y tierra y libertad. Pero la verdad es que ninguna de las dos la dijo él originalmente, ya que la última frase, el que la mencionaba de manera constante en sus publicaciones en el periódico Regeneración, fue el periodista mexicano igualmente revolucionario, Ricardo Flores Magón, quien fue un político y periodista considerado precursor de la Revolución Mexicana. Su imagen, aunque un poco errónea, es una de las más íntegras con la causa del pueblo oprimido durante los tiempos de la Revolución. Su pensamiento anarquista y su lucha inspiraron a muchas de las conquistas obreras y algunos derechos que quedarían asentados en la Constitución mexicana. La frase tierra y libertad hacía referencia al derecho de los campesinos a ser dueños y trabajar sus propias tierras, y a la necesidad de levantarse en armas e iniciar la lucha política para supuestamente liberar al pueblo mexicano. Ahora la popular frase, la tierra es de quien la trabaja, el verdadero creador fue Teodoro Flores, un militar mexicano y padre de Ricardo Flores Magón. Así que no, ninguna frase es originalmente de Emiliano Zapata. El asesinato de Zapata requirió de gran estrategia, ya que el líder revolucionario se volvió muy desconfiado luego de varios intentos de homicidio en su contra, a cargo de muchos conocidos personajes de la época. Cronistas de la historia han escrito que había un gran rumor de que Emiliano Zapata contaba con un doble que lo sustituía en ocasiones durante sus apariciones públicas. El supuesto doble de Zapata tenía una complexión visiblemente más pequeña y era enviado ante los periodistas citadinos. Esta estrategia de evadir encuentros que podrían ser peligrosos complicó la misión del general Pablo González, a quien se encomendó la muerte del jefe del Ejército del Sur. Para lograr el cometido, González hizo circular la noticia de que el coronel Jesús Guajardo, subordinado de este, había recibido una fuerte reprimenda de su parte para que la noticia llegara a oídos de Zapata, quien ofrecía a militares enemigos desertar y unirse a su bando. Emiliano se enteró de esto e invitó a Guajardo a formar parte de los rebeldes del sur. Entonces el coronel Jesús Guajardo aceptó la invitación y pocos días antes del asesinato, se unió al grupo armado de Zapata, para rebelarse contra el gobierno de Venustiano Carranza. Guajardo se ganó la confianza de Zapata y lo invitó a una supuesta fiesta el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en Morelos,
Ese día el caudillo del sur llegó a la supuesta reunión acompañado solo por una pequeña escolta de más o menos 10 campesinos y al entrar al lugar, las tropas de Guajardo abrieron fuego, terminando con su vida al instante. El cadáver de Emiliano Zapata, antes de ser exhibido en los portales del Palacio Municipal de Cuautla, fue inyectado para evitar su descomposición y poder tomarle fotografías. De acuerdo con declaraciones del general Pablo González, el cuerpo de Zapata presentaba entre 7 y 9 orificios de entrada de bala, una visible en la parte superior del ojo derecho, otra en la mano izquierda y el resto en el pecho, lo que le causó una muerte casi instantánea. Para exhibir el cadáver se le vistió con un traje de charro gris perla, parecido al que usaban los antiguos rurales. Durante un par de días, el cadáver fue expuesto a la vista de todo mundo, la gente llegó de todos lados, incluso de la Ciudad de México acudieron a contemplarlo. Número 8. Francisco I. Madero, el supuesto apóstol de la Revolución. Y no quiero pasar a la historia como Santana ni como Porfirio Díaz, quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco I. Madero. El mayor problema con el modo en que se cuenta la historia de México, sobre todo en los libros de texto, es que ha caído en el maniqueísmo político, es decir, solo se busca dividir las ideas o personas en dos grupos, los del bando bueno y los del bando malo. Entonces, de este modo, los personajes históricos o son totalmente buenos o totalmente malvados, claro, todo a conveniencia, y esto no es así. Por ejemplo, a uno que ponen como un verdadero villano es a Porfirio Díaz, pero a su favor se puede decir que llevó a México a la modernidad, partiendo desde cero, en un terreno casi completamente rural. Y es verdad que a más de 100 años es muy difícil entender que su forma de gobernar, en la que el uso de las fuerzas de policías o militares para frenar levantamientos, parar todo tipo de disturbios, huelgas, motines y cualquier desobediencia social, era normal para su época. Es más, pasarían muchos años para que los abusos contra los derechos de los mexicanos se erradicaran, y aún así siguen sucediendo incluso al día de hoy. Ahora, en cuanto a Francisco I. Madero, el personaje principal de esta historia, es todo lo contrario, se le describe como un ser perfecto, lo cual estaba lejos de serlo. Lo que no te cuentan en la escuela es que para ser político, era muy ingenuo y torpe. Una de sus ocurrencias fue proclamar en su Plan de San Luis que solucionaría el despojo de tierras que los hacendados habían cometido durante el porfiriato, lo cual muchos campesinos fueron atraídos para levantarse en armas. Pero una vez en la presidencia, a Madero se le olvidó encargarse de ese asunto, dándole largas, lo que llevó a que uno de sus más fuertes aliados, Emiliano Zapata, lo declarara traidor a la causa revolucionaria y levantarse en armas en su contra. Por otra parte, fue muy tonto al incluir en su gabinete a muchos porfiristas y dejó intactas las cámaras de diputados y senadores, las cuales estaban llenas de políticos y militares sumamente leales a Díaz. Es más, Pancho Villa se dio cuenta de la estupidez política de Madero y le advirtió que un día esos catrines lo asesinarían. Lo cual veremos que pasó más adelante. Así que veamos quién fue en realidad Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, era parte de una de las familias más adineradas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos, formándose en agricultura, derecho y administración. En 1893 se fue a vivir a San Pedro de las Colonias con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. Como empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social, así que pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de educación básica, comedores públicos y un hospital. También aprendió y ejerció la homeopatía, que es un sistema de medicina alternativa creado en 1796, y de esta manera ayudar con la salud de los jornaleros de su hacienda. En 1903 se casó con Sara Pérez Romero, quien a partir de ahí se convertiría en su fiel compañera en la labor del progreso del cambio social y político. Hacemos un paréntesis para aclarar que la justicia social es un concepto que comúnmente hace referencia a la igualdad y equidad social, y se puede comprobar que la aplicación igualitaria de esta justicia desde el gobierno no produce mayor bienestar a la sociedad, sino empobrecimiento general, de la que se salvan los que desde el poder están encargados de distribuir y, asimismo, los clientes y amigos que reciban las prestaciones, pasando a ser privilegiados.
Siguiendo con Madero, en 1904 trabajó en periodismo y entró a la política, escribió en el diario local El Demócrata, en donde dejó ver sus ideas sobre el sufragio, los derechos humanos y la libertad. Luego en 1908 escribió su libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual criticó duramente al poder y dictadura de Porfirio Díaz y propuso la creación de un régimen a base de democracia, de lo cual nació el Partido Democrático, partido político que pelearía por las elecciones de 1910, con él al frente. Por todo esto fue encerrado por Díaz, al considerarlo una gran amenaza, pero aún así logró su objetivo, y el pueblo se levantó en armas contra el dictador y Madero tomaría el poder, pero esto le duró muy poco, pues fue obligado a renunciar, siendo traicionado y asesinado junto con José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. Y esto le pasó por todas las malas acciones que nombramos anteriormente. Una vez que Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, de 1911 a 1913, la prensa sacó a la luz su pasado como medium escribiente, es decir, una persona que al entrar en trance puede escribir en papel lo que los espíritus invocados le digan. Lo tacharon de el loco que se comunica con los muertos, ridiculizándose a sí mismo por su creencia, y fue blanco de duras críticas, obviamente. Madero había sido impresionado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista, en París, Francia, y regresaba a su pueblo en Coahuila, dispuesto a poner en práctica este poder que le había sido revelado en los círculos espiritistas europeos, así que a sus 30 años, Madero inició formalmente su profesión de fe hacia el espiritismo. Se dice que Madero enseguida descubrió que el espíritu que le hablaba era su hermano fallecido Raúl, quien murió a los 4 años en un accidente con una lámpara de aceite. A esto, el historiador Enrique Krause menciona que Madero nunca superó la idea de no volver a ver a su hermano, lo que lo incentivó a involucrarse en el misticismo. Pero la voz de Raúl no era la única que escuchaba, pues al rato se agregó otra voz, que era la de José, otro espíritu del que Madero escribió en sus diarios, ya que José le recomendaba ser una buena persona, ayudar y servir como un buen político, y al parecer la voz de José lo llevó a iniciar la lucha contra la dictadura de Díaz. Por último, también Benito Juárez era uno de sus grandes aliados con el que conversaba, y como historia de ciencia ficción, los 3 espíritus fueron su inspiración para luchar por la democracia. Me recuerda a alguien que hablaba con un pajarito. Estas fueron algunas notas que apuntaba cuando hacía contacto con los espíritus chocarreros. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte, no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. Yo quiero decirte que estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora, pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. Esa misión de gran responsabilidad, la tendrás que desempeñar forzosamente porque allá van encaminados todos tus pasos, pero el mayor o menor éxito que obtengas, dependerá de tus esfuerzos para poner en práctica los propósitos que te haces cuando estás bajo la influencia de tu naturaleza superior. Y que están generalmente en perfecta armonía con nuestros consejos y nuestras indicaciones. Si quieres saber y leer más de los diarios espiritistas de Francisco I. Madero, entra a la página de letraslibres.com y déjame en los comentarios qué crees en realidad acerca de este tema. Ahí encontrarás que los espíritus le ordenaron que escribiera el libro La sucesión presidencial y le indicaron incluso la fecha de su publicación. Igualmente le indicaron que se lanzara a la lucha revolucionaria porque era una persona predestinada para el triunfo. Ya sabemos que fue homeópata y espiritista, ahora veremos el lado más o menos oculto de Madero, la masonería. Desde luego que fue masón, y fue asesinado por otro masón grado 30, el general Victoriano Huerta. Madero tuvo el grado 33 del rito escocés antiguo y el 9º del rito nacional mexicano, aunque no ha quedado aún claro cuál fue su logia masónica inicial. Hay algo que no te cuentan en la escuela y es que la Revolución Mexicana fue un hecho histórico en la que no solo participó gente perteneciente al país, sino que, por el contrario, contó con la incursión de muchos extranjeros, quienes desempeñaron una gran cantidad de acciones en los más diversos órdenes, que además no se limitaron solo al combate, sino que realizaron actividades de índole económico,
político, propagandístico, literario, social, proselitista y periodística, lo cual implicó mucha participación de varios masones en favor de la revolución. Y este fue el caso del literato, diplomático y político costarricense Rogelio Fernández, amigo de Francisco I. Madero, que apoyó a la lucha armada que este último inició en 1908 para oponerse a la reelección de Porfirio Díaz, debido a que ambos personajes eran compañeros y miembros en el espiritismo y la masonería. Su cooperación para con la revolución terminó en 1913 cuando Madero fue abatido, y Fernández afrontaría lo mismo en 1918 en Costa Rica. Finalmente, el destino de sus osamentas fueron dispuestas por la masonería mexicana y costarricense. Así que podemos decir que la masonería dejó huella en la historia de la revolución. Número 9. Lázaro Cárdenas y el engaño de la expropiación. Desde niños en el colegio, nos han enseñado que gracias a Lázaro Cárdenas y su expropiación petrolera, ese acto heroico con el cual le arrebatamos a Estados Unidos el petróleo y finalmente quedó en posesión de los mexicanos, el país salió adelante y los obreros de bien, al fin alcanzaron su crecimiento económico. Lo que no te cuentan en la escuela es que al final, el petróleo quedó en manos de los amigos de Lázaro y de su familia, que los yanquis apoyaron a la expropiación y ganaron más de lo que perdieron, porque al día de hoy todavía necesitamos a Norteamérica para refinar el crudo. Y finalmente que Pemex se ha convertido en una carga económica para los mexicanos, por dejar solo pérdidas anuales desde su creación, pagando con nuestros impuestos el mal trabajo de los directivos que se han dedicado a llenar sus bolsillos. Veamos entonces las grandes mentiras de la expropiación petrolera y a la mafia detrás. La estatización del petróleo en México, mejor conocida como la expropiación petrolera, es un clarísimo ejemplo de ineficiencia y corrupción, eso sí, encubierta con un ambiente de falso nacionalismo y socialismo, que crearon los gobernantes para saquear los recursos petroleros en México y que los mexicanos le aplaudiéramos. Así que en este punto mencionaremos dos falacias. La primer mentira nace en marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y estatizó las compañías petroleras extranjeras, lanzando la frase "el petróleo pasa a manos de los mexicanos", y la verdad es que el petróleo no pasó a manos de los mexicanos, sino de un puñado de burócratas y de un sindicato que crearon un monopolio para beneficiarse. Al rato hablamos del sindicato. La segunda mentira es que según Cárdenas, se expropió a los estadounidenses, y esto es falso en una parte, porque lo que en verdad pasó fue que las compañías petroleras americanas fueron las principales beneficiadas con esa expropiación entre comillas. En aquel entonces el país gringo pasaba por la recesión más terrible de su historia. Sus compañías estaban casi al borde de la quiebra por la falta de demanda de su petróleo y la baja de precios. Sus principales competidoras eran las compañías inglesas que controlaban 70% del petróleo en México. Entonces al gobierno americano se le ocurrió apoyar al gobierno socialista de Cárdenas para que expropiara a los ingleses y a las compañías americanas casi quebradas, y gracias a este apoyo, tuvieron el privilegio de que a las americanas les pagara primero $2 por cada dólar de activos y a los ingleses después, dándoles 50 centavos por cada dólar de activo. Y aquí es donde se viene la gran mentira: a México no le fue mejor, solo a un puñado de políticos y amigos de Lázaro Cárdenas. Es más, los frutos de esa expropiación, a más de 80 años, son una gran dependencia de Estados Unidos. En la actualidad sabemos que importamos 68% de las gasolinas que consumimos, es decir, nosotros enviamos crudo a Estados Unidos y nos regresan gasolina a un enorme precio. La balanza comercial petrolera está en números rojos, deja pérdida al país, importamos más derivados del petróleo que el crudo que exportamos, y los recursos que le da el gobierno a Pemex es dinero perdido. Solo deja deudas, pasivos laborales creados por un corrupto sindicato, sobreprecios a contratistas amigos de los burócratas y una mala administración. Lo único que ha dejado a México es una gasolina de mala calidad, con un precio que no deja de subir. En febrero de 1936, el gobierno de Cárdenas y organizaciones del movimiento obrero fueron los responsables de la creación del monstruo que es la CTM, la organización que desde sus inicios adquirió una estructura jerárquica con la conformación de un comité nacional. Es la central sindical más poderosa del sistema corporativo en México. Además, al estar afiliada al partido oficial, el de la Revolución Mexicana,
lo que es ahora el PRI, incrementó su poder. Y fue así que comenzó una nueva etapa del proceso de dominación de la clase obrera desde la Confederación, al tiempo que el presidente Cárdenas inició una tradición para solucionar los problemas laborales, hablando siempre con los líderes sindicales y con ello parar la participación directa de los trabajadores. Entonces lo que pasó fue que los que estaban a la cabeza de la pirámide incrementaron su poder notablemente y las masas obreras vieron cómo su organización participaba, mediante el trato directo de sus dirigentes con el presidente, en las grandes decisiones nacionales, dejándolos a un lado. Todo fue corrupción y caos cuando Fidel Velázquez llega como secretario de Organización y Propaganda e incorporar a la CTM al PRM, se inició el proceso de finalizar a la independencia de un gran sector de la clase obrera frente al Estado. Durante décadas, el nombre de Fidel Velázquez fue sinónimo de poder, fue el fundador de la Confederación de Trabajadores de México, asumió su liderazgo desde 1941 y nunca más la dejó, hasta el día de su muerte, en 1997. Rápidamente veamos quién fue Fidel Velázquez. Nació en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, el 12 de mayo de 1900. En ese año por sexta vez Porfirio Díaz se reelegía como presidente y el país vivía serias transformaciones. La revolución de 1910 condujo a Fidel por diversas direcciones, en una ocasión se fue con su padre a trabajar a Tlaxcala y después pasó a laborar a un rancho maderero en Puebla. En ese lugar se inició un tiroteo entre obregonistas y carrancistas, lo que provocó la muerte de su padre. Tras quedar huérfano, siguió laborando en el campo y tiempo después, debido a los peligros que se vivía en las regiones y a la aparente tranquilidad que brindaba la capital del país, en 1918 arribó a la Ciudad de México a trabajar como carpintero en la colonia San Rafael. 2 años después se marchó a la Hacienda del Rosario, en los límites con el Estado de México, y comenzó a trabajar como repartidor de leche, pero pronto se involucró en la vida sindical. Y lo demás ya es historia. Los sindicatos en tiempos de Lázaro Cárdenas solo sirvieron para dejar afuera a la clase obrera y que unos pocos se enriquecieran. En 1940 sucedió lo impensable, fue el año en que el presidente de México Lázaro Cárdenas estableció el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, en donde se anulaba todas las leyes que criminalizaban las drogas, es decir, las legalizó. Con ello, el consumo y adicción a esta sustancia se volvió un problema de salud pública. Como consecuencia, los médicos tenían la autoridad para recetar drogas a los adictos. Se abrieron clínicas para tratar la dependencia y se pasó a tratar a los consumidores como enfermos y ya no como criminales. Un mes después la compra y venta de la marihuana, cocaína y heroína estaban totalmente despenalizadas. Por otra parte, las personas encarceladas por delitos vinculados a las drogas fueron liberadas poco a poco. Como resultado, la policía de diferentes estados de la República disminuyeron el número de arrestos, mientras que en la Ciudad de México se establecieron una docena de clínicas. De acuerdo con las estadísticas, para finales del primer trimestre de 1940 ya asistían cerca de 1,000 consumidores a los consultorios para comprar sustancias en dosis controladas. Entre las sustancias que se vendían, se encontraban la cocaína y la morfina, los precios estaban a valor de mercado y se distribuía con supervisión médica. ¡Vaya locura! Se ha señalado como el autor intelectual de la legalización de las drogas a Leopoldo Salazar, quien era una persona formada como médico especializado en psiquiatría y neurología en Francia, y regresó al país para atender el Hospital de Drogadicción de la Ciudad de México, para entonces. Las clínicas y las cárceles estaban abarrotadas de miles de personas adictas. Durante un par de años, Salazar se dedicó al estudio y publicación de artículos científicos que cuestionaban el castigo contra el uso de las drogas. En un estudio, el médico Salazar criticó las exageraciones sobre los efectos de la marihuana, ya que según él, su consumo no tenía nada que ver con el comportamiento delictivo, usando para sus estudios de campo a diferentes personas, en los que se encontraba su sobrino, de apenas 9 años. El gobierno yanqui procuró censurar a Leopoldo Salazar, porque para la sociedad estadounidense, las drogas no se trataban de un tema de libertades, sino de la comunidad, de acuerdo con sus ideales. El consumo de alcohol y estupefacientes retrasaba el progreso de la clase obrera. Dichas ideas las adoptó México durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y fungieron como precursoras para la penalización de las drogas.
Tras la aprobación de la ley de despenalización en México, rápidamente el gobierno de Estados Unidos hizo enmiendas a la ley de importación y exportación de estupefacientes, y empezaron a hacer embargos en narcóticos como la cocaína y morfina. Pese a que el gobierno dijo que esto había sido un éxito, solo duró pocos meses y para la segunda mitad de 1940 México estableció una guerra contra las drogas que sigue al día de hoy. Es el problema cuando el país queda al mando de una persona que sigue las ideas progresistas. Y desgraciadamente esto es algo de lo que no te cuentan en escuela. Este video va dedicado muy en especial para el Chelo.